El Ministerio de Curación, capítulo 30. Elección y arreglo del hogar. Prédica 960. Adelante, Pastor Diego Zapata, el tiempo es para usted. Vamos a leer ahorita mismo para comenzar de la Biblia, en el libro del profeta Jeremías. Un saludo cordial de bienvenida para todos los hermanos. Jeremías capítulo 9. En el versículo, vamos a leer el versículo 23 y 24 de Jeremías. Dice la Escritura: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Antes de orar, hermanos, y antes de proceder con nuestro capítulo del Ministerio de Educación para hoy, consideremos de una manera muy breve y muy rápida lo siguiente. El pueblo de Israel en tiempo del profeta Jeremías estaba pasando por una verdadera crisis. Nosotros podemos recordar vivamente la experiencia que tuvo el pueblo cuando fue al exilio, pero previo a su exilio y a su diáspora, este pueblo fue arrasado por la planta de Babilonia. Y al mismo profeta Jeremías le tocó escribir y consignar, casi que a manera de lloro y de lamentos, justamente el libro muy corto y muy compendiado que salió de su pluma, inspirado por Dios, el libro de Lamentaciones. Y ahí él hace una reseña muy objetiva. Es realmente una reseña histórica, pero totalmente apegada a la realidad de lo que le estaba pasando al pueblo en sus días. Tenía un dolor desgarrador el profeta. Y quiero decir lo siguiente, hermanos, porque no hemos orado todavía. Quiero decir lo siguiente, la causa de fondo, lo que fue el factor que ocasionó este desastre en la nación judía, fue un problema de tipo relacional con el Señor y unos con otros. Es decir, los privilegios que se le habían concedido como nación y toda la revelación que ellos habían recibido para hacerlo un pueblo totalmente distinto, no había alcanzado sino para dejarlo en una profunda crisis de relación con el Señor. Y entonces el capítulo 9 está verdaderamente y sencillamente declarando eso. Y en ese contexto es cuando el profeta Jeremías dice, volvamos a leer, y luego invito a todos los hermanos a orar. Versículo 23, en ese contexto. Así dijo Jehová. Cosas de esas viene aquí ahorita en la mañana. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Bueno, estas medidas son medidas preventivas para nosotros hoy. Y en lo que respecta a la elección y arreglo del hogar, Dios también dejó disposiciones muy simples, elementales, llenas de sentido común para el que está verdaderamente conectado con la voluntad de Dios. Vamos a orar, hermanos, y procedemos a mirar algunas de ellas. Bondadoso Señor, nuestra súplica constante
es para que tus hijos, que de alguna manera se han interesado en hacer el estudio, el análisis cuidadoso y sistemático de este libro, puedan entonces estar brindando su atención cada día. Y para los que en esta oportunidad han llegado, pedimos una bendición muy especial. Para todos aquellos que han recomendado sus casos, sus vidas, sus hijos, sus hogares o personas conocidas en la oración que se hace antes de empezar estos análisis, también los queremos recordar delante de ti. Y todos aquellos que sumidos en su silencio en esta obra, pues expresan su clamor delante del trono de la gracia. Oh Padre Celestial, escucha tus súplicas, responde a sus oraciones conforme a tu misericordia, pero la necesidad que cada corazón te presenta. Y ahora, por favor, permite que estas letras cobren vida y sean elementos instructivos para continuar nosotros desarrollando este modelo en nuestro ser y también induciendo a otros a manera de consejos y de orientaciones para que penetren en la senda que nos conducirá a la santidad y a la vida eterna. Perdona nuestros pecados, en el amor del Señor Jesús lo rogamos. Amén. Página 281. Página 281. El primer párrafo ocupa la mitad de la página y yo quiero leerlo todo y luego regresar a la primera línea. La primera línea dice: el Evangelio simplifica maravillosamente los problemas de la vida. Y ahí hay ya algo en el cual nosotros debiéramos detenernos. Repito, el Evangelio simplifica maravillosamente los problemas de la vida, lo cual nos puede dejar a nosotros bajo la conclusión de que son todos estos asuntos que conciernen a nuestro estilo de vida y a nuestra manera de vivir tan elaborados, ¿no? Como tan estructurados y veces dentro de los estereotipos de este mundo, son los que realmente, por escapar a la sencillez, a la mesura, a la dirección y a la voluntad de Dios, deben estar ocasionando trastornos y congestiones en nosotros, en nuestras vidas de hogar, en nuestros hijos, en nuestra salud, en nuestras finanzas y en todo lo que, pues, pertinente al hombre, lógicamente se verá o afectado o enriquecido, dependiendo de la escogencia que nosotros hagamos. El Evangelio, con sus elementos de prevención, pero también, digamos, de curación, ¿no?, de tratamiento, sigue siendo hoy una posibilidad para todos nosotros. Y entonces en esta oportunidad el clamor es que sigamos las instrucciones sencillas que hay allí para que esto simplifique maravillosamente los problemas de nuestra vida. Apreciados hermanos, antes de continuar leyendo ese párrafo que me ha llamado muchísimo la atención, yo quiero fortalecer lo que estoy diciendo y leyendo de la siguiente manera. Consideremos, por ejemplo, un problema de enfermedad. Tal vez diabetes tipo 2. La pregunta que surge ahora es: ¿de qué manera los elementos contenidos en el Evangelio pueden de alguna forma simplificar maravillosamente este problema de salud que uno de nosotros puede estar teniendo? O tal vez hipertensión, bueno, qué sé yo. Hay recomendaciones en la palabra de Dios, no solamente para evitarnos este tipo de problemas, sino también para tratarlos, claro que sí. Estos espacios donde nosotros recibimos personas en calidad de huéspedes y que vienen lógicamente con sus diferentes problemas de salud y patología, nos ha venido mostrando a nosotros la viabilidad del proyecto de vida que Dios ha presentado en su palabra y toda la riqueza interior que ello contiene. Entonces se hacen las cosas muy sencillas
no son onerosas, no son costosas, realmente se puede acceder de una forma muy fácil y yo he visto ya casi de una manera que sacia como un cambio de alimentación y algunos de los patrones que tienen que ver con la manera como la persona está viviendo pueden solucionar de una forma dramática ese tipo de problemas. Como en poco tiempo pueden desaparecer de la ingesta del individuo, tal vez del paciente crónico, cómo puede desaparecer la ingesta de productos de farmacia. Entonces, mostrando que realmente el Evangelio en ese aspecto, con todas sus determinaciones, realmente se propone simplificar los problemas de la vida. Y eso desde el punto de vista de salud, pero considerémoslo desde el punto de vista del hogar donde se establece mismo como Dios determinó, de la educación que se ha de brindar desde allí, del ambiente que lo ha de rodear, inclusive de cada uno de los accesorios que forman parte de una vida hogareña, puede llegar a ser armoniosa sin destacarse necesariamente por sus lujos. Esto que voy a decir es elemental, pero es la realidad. Nuestra falta de respeto y de consideración a estas instrucciones nos han ocasionado problemas, hermanos. No solamente a nosotros, a este mundo como está, ¿no? Hablando en términos globales. Hace poco señalé, si la población mundial en este momento, que todavía no llega a los 9.000 millones de habitantes, fuese solo y sencillamente vegetariana, la población mundial, en términos de sostenibilidad de los recursos del planeta, no se convertiría el hombre de la modernidad o del posmodernismo en una amenaza en cuanto a estos recursos y a la pérdida de los mismos, considerando las generaciones ulteriores hasta cuando el Señor venga. Solamente con ser vegetarianos. ¿Cuánto volumen de agua se puede consumir para levantar un semoviente que luego ha de ser llevado al sacrificio para la ingesta de los seres humanos? Pero ¿cuánto? Contrastando con eso, comparativamente hablando, puede utilizarse en recursos hídricos para tratar de hacer crecer una planta que luego sirva para la manutención y alimento de las criaturas racionales. La diferencia es abismal. Sin que lo nuestro, tal como lo ha revelado el Señor, se convierta en un problema, en un impacto de tipo ecológico y social, al punto que muchos traten de decir, como ya lo han señalado los de la crítica, que es justamente la ética judeo-cristiana como vivió el pueblo de la antigüedad y se ha tratado de multiplicar en algunas culturas religiosas del día de hoy, lo que ha ocasionado este golpe ecológico y este drama en el ecosistema como lo estamos viviendo. La Biblia tiene una voz allí y pienso que las metodologías divinas, la economía del Señor, sus instrucciones, sus elementos sencillos, la manera de abordar, hacer el abordaje de la vida en cuanto al aspecto económico, en cuanto al aspecto social, en cuanto al aspecto cognitivo, lo que tiene que ver con el conocimiento, en el desempeño de cada una de las áreas del ser. Dios estipuló cosas muy claras y todas ellas estaban encaminadas simple y sencillamente para trasladar al hombre a un ideal de vida que hoy por hoy se ha desconocido. No es la falta de respeto, sino a estas recomendaciones de Dios lo que ha estado ocasionando un colapso. ¿Por qué le hago esta introducción tan larga a este capítulo? Porque me preocupa que algunos de los que asisten a este tipo de estudios que estamos realizando pueda llegar a caer en la bulia y en la pereza al considerar esto tan sencillo que está aquí. Pero son justamente esos detalles los que le pueden dar relevancia a lo que nosotros conocemos relevante,
Son justamente estas porciones ínfimas las que pueden ser la base de una estructura verdaderamente inamovible. Como dije en el capítulo anterior, se han brindado muchas composiciones de tipo poético a las grandes cosas, pero en lo pequeño, ¿quién se detiene a considerar? ¿Hay alguna virtud en lo pequeño? ¿Los deberes pequeños son o no son? ¿Las atenciones a las cosas sencillas son o no son? Miren la potencialidad del gen, la importancia del átomo. Y Jesús dijo que su palabra era como un grano de mostaza. Lo pequeño, un grano de mostaza, pequeñita, seriamente a riesgo por la devoración de los pájaros. Luego puede crecer y dar lugar a un arbusto y luego a un árbol verdaderamente majestuoso, en el cual las mismas aves que antes se convirtieron en amenaza y riesgo para esa semilla minúscula, ahora encuentran cobijo y protección y alimento en el mismo árbol. Esa es la potencialidad de lo pequeño, y por esa razón el Señor Jesucristo nos vuelve a decir a nosotros en esta oportunidad: el que es fiel en lo poco, también sobre mucho lo pondré. ¿Qué es lo poco? Antes de seguir leyendo ese párrafo, porque no he olvidado eso. ¿Qué es lo poco? Miren lo poco, analicen lo poco. ¿Cómo de esto poco, ahora sí podemos hablar en términos económicos, cómo podemos maximizar con poco? Página 285, dentro del mismo capítulo, amoblad vuestra casa sencillamente. Increíble esto, siglo XXI. Y la recomendación es que sus muebles sean sencillos, con cosas que resistan el uso, que se puedan limpiar sin mucho trabajo y que ustedes puedan renovar sin problemas de tipo costos y economía. Ejerciten también vuestro gusto hasta que puedan hacer atractivo ese hogar sencillo. Lógicamente, si en medio de esta sencillez y elementalidad se encuentra, dice, el amor y el contentamiento, si ahí sobresale la presencia del dador de las recomendaciones. ¿Cuántos problemas de tipo hogar y familia? ¿Cuántas realidades familiares destruidas por no seguir estas recomendaciones? ¿Cuánta disolución al ente familiar y al modelo edénico se puede ocasionar sencillamente por pasar por alto y perder de vista eso? Y si ustedes me permiten, ¿no? Antes de seguir con ese párrafo, vean, por ejemplo, esto como un botón de muestra, 285, un poco más arriba. En muchos hogares, la esposa y madre no tiene tiempo para leer, a fin de mantenerse bien informada, tampoco tiene tiempo para ser la compañera ideal del esposo, ni para seguir de cerca el desarrollo intelectual de sus hijos. ¿No se parece esto a la sociedad del posmodernismo? Y puede ser a la cultura de muchos hogares donde nosotros crecimos. Y hoy con eso del feminismo y la liberación femenina y el posicionamiento de la mujer, que no es materia de discusión aquí, ni de opresión tampoco, pero tan distanciado de las normas elementales y las disposiciones de Dios, lo que se encuentra en lo que generalmente llamo la ética, ¿no?, del judeocristianismo, por lo menos allá en los albores de todo esto, pues se encuentra ahí, pero tan distanciados de ello. Y miren lo que ha pasado con los hogares, con la realidad familiar, con los hijos que no tienen una integración a la sociedad saludable, con los hijos que han entonces contribuido al auge de los hechos delictivos, de la violencia, de la drogadicción y de tantas otras cosas.
¿Será que si esto se hubiese seguido sencillamente al pie de la letra, había podido hacer aportes valiosos, responsables y garantes? Yo creo que sí, hermano. Si la madre, en lugar de abandonar el hogar y de haberse preocupado más por ese compromiso, ¿verdad?, con esas criaturas en un ambiente de puerilidad, pues típico y correspondiente a las mismas, y tratando de ser la respuesta para ellos, otra cosa estaríamos viviendo. Hoy, la elección y el arreglo del hogar debería a nosotros recargarnos las baterías misioneras para tratar también de aconsejar y de direccionar esfuerzos en esta materia para los que han de formalizar este tipo de instituciones más adelante, si queremos que las mismas sean respetables, productivas y garantes no solamente de una sociedad mejor, sino también de que aquel que lo reveló siempre ha tenido la razón, la sabiduría y la última palabra. 85 sigue diciendo: entonces no hay tiempo ni lugar para que el querido Salvador sea su compañero íntimo. Poco a poco ella se convierte en una simple esclava de la casa, cuyas fuerzas, tiempo e interés son absorbidos por las cosas que perecen con el uso. Aquí no está diciendo nunca, no está proponiendo una emancipación de los hogares, sino más bien de todas aquellas cargas que a manera de cadena y de esclavitud le han quitado tiempo de oro a la misionera del hogar, a la primera misionera que es ella, término que utiliza la misma literatura White, para poder dedicarla a las cosas que verdaderamente trascenderán en esta vida y en este mundo. Hermanas y hermanos, todo lo que hagamos aquí va a desaparecer. Todo. Malachi Martin, con una visión un tanto escatológica, jesuita, Llaves de esta sangre, voluminoso libro, en una de sus páginas dijo que todo lo nuestro sería dolorosa y sensiblemente tocado. Y dijo él: hasta nuestra mesa, nuestros símbolos patrios que tanto hemos querido y acariciado, nuestra educación, todo va a ser sensiblemente tocado, hermano. La mundialización, la educación de punta, la competitividad, nos absorben cada día más, y como el pueblo de Dios deberíamos realmente estar nosotros en otros valores, en otros ideales y en otra tónica, porque si no, entonces la sociedad del mañana va a tener como común denominador un tejido social sin hogar, y eso no puede existir, porque el elemento básico de la sociedad es el hogar. Entonces, ¿a dónde estamos llegando nosotros? De manera que aquí nos está proponiendo que la mujer se emancipe del hogar, se libere del mismo, sino más bien de aquellas cargas que le han impedido sacar tiempo para lo que es bueno y es importante. Luego dice aquí: poco a poco ella se convierte en una simple esclava de la casa, cuyas fuerzas, tiempo e interés son absorbidos por las cosas que perecen con el uso, y más tarde despierta para hallarse casi extraña en su propia casa. Las oportunidades que una vez tuvo para influir en sus amados y elevarlos a una vida superior pasaron y no volverán. Se acabará el dinero que conseguimos en el trabajo, se acabarán los muebles de costosa inversión, se acabarán los tapetes y las alfombras que recogen polvo, y los ácaros ahí acumulados se convierten luego en una amenaza para desarrollar alergias de tipo cutáneo y hasta respiratorias. Y sin embargo se seguirá sirviendo comida rápida, porque el tiempo de oro es malgastado en las cosas que no son. Detalles. El que es fiel en lo poco, sobre más es fiel. Si fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Qué disposiciones de Dios. Una vez habló Dios, hermano, y se propuso trasladar a su pueblo realmente a una experiencia distinta,
Pero el hombre dio al traste con todo eso. Prefirieron la cultura de las naciones circunvecinas que no obedecían a Dios. Y mire todo lo que ha venido pasando. Nos quedamos deseosamente dentro y sencillamente de lo eclesiástico, nada más, como designados a la cultura y a los valores de hoy, pero que no ofrecen ninguna respuesta. Han logrado delegar a nuestros hijos y a nosotros. Y no valor estas cosas, no sea que pareciera que un dedo de señalador se levanta. Más bien, hermanos, es nuevamente, digo, dice el Señor, que no quiero la muerte de mi hijo, sino que impíos vuelva de su mismo. Volveos a mi reprensión, volveos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? El Evangelio simplifica maravillosamente los problemas de la vida, que Dios como tú, que se anticipó, que dio medidas de prevención, que fueron desconocidas, y Él se acuerda que eso somos nosotros, proclives e inclinados a eso, pero ahora trae a partir de las mismas ya reveladas, las acomoda para que el hombre pueda pervivir sobre las desgracias que él mismo se ha ocasionado por no seguir el arreglo y la elección en todos sus asuntos, de especial manera el hogar conforme a la voluntad de aquel que es exuberante, sacro, excelso, pero que se digna en posar sobre los humildes de corazón, lo grande, oculto, una salsa, lo grande, lo eterno, lo infinito, la gloria del vehículo humano. Otra vez habló Dios, y el verbo se hizo carne. Lo sencillo, ¿de dónde vivió el verbo? ¿Dónde vivió el verbo encarnado? ¿Cómo vivió el verbo encarnado? ¿De qué manera vivió el verbo encarnado, hermanos? ¿De qué manera el Hijo de Dios, el de la infinitud, de qué manera vivió? ¿Dónde estaba Él? ¿Dónde creció? ¿Sigue siendo un ejemplo para nosotros? Jesús vino a esta tierra, 2:82, para realizar la obra más importante que haya sido jamás efectuada entre los hombres. Vino como embajador de Dios para enseñarnos cómo vivir y para obtener los mejores resultados de la vida. Pregunta, ¿cuáles fueron las condiciones escogidas por el Padre Infinito para su Hijo? Un hogar apartado en los collados de Galilea. ¿Dónde vivió el verbo, hermanos? Una familia bienvenida por el trabajo que hizo el verbo. Dignificó no solamente el trabajo, también el sufrimiento que conlleva la pobreza. Pero la dignidad del mismo y la elevación del ser, una vida sencilla, lucha diaria con las dificultades y penurias, la abnegación, la economía, el servicio paciente y alegre, todos elementos para restaurar a la raza que cayó en el pecado, y el verbo los vendió para tornarse en modelo de identidad para nosotros. Ojalá las parejas a punto de contraer y nosotros, hermanos, pudiésemos rogarle al cielo que tanto ellos como nuestra vida hagan pronto la transición. Hemos tomado mucho tiempo y lo hemos estado perdiendo, no hemos encontrado nada, no ha habido respuesta. ¿No será que ha llegado la hora de pedirle al Señor a grito de corazón? Señor, por misericordia, sálvame, ayúdame a hacer la transición, ayúdame a trasladarme, ayúdame, Señor, a prestarle atención a las recomendaciones tan hermosas que están en tu palabra, que están a mi alcance.
Señor, ayúdame a ser sabio, no en mi sabiduría, no a honrarme a mí mismo, en mi dinero, ni en mi valentía, ni en nada de esas cosas, sino en entenderte y conocerte. Yo me temo que si seguimos con esta crisis relacional, yo soy terminará como Judá en tiempo de Jeremías, llorando de manera anticipada, no solamente por el profeta que Dios levantó, sino como Jesús cuando lloró sobre la ciudad condenada al abandonar los atrios del templo. Qué despedida suya, qué despedida esa fue la suya, un dolor desgarrador. Estos elementos de la vida de Jesús, típicos de él, pregunto yo, ¿por qué tendrían que seguir siendo lo atípico dentro de nosotros, hermanos? ¿Qué lo educó a él? ¿Qué educó a Juan? ¿Qué educará a los futuros niños de bien, útiles, justos? La cultura elitista de esta sociedad, la sencillez del Evangelio eterno. Él, el Evangelio, vivió bajo abnegación, economía, servicio paciente y alegre, horas de estudio junto a su madre con el rollo de las Escrituras, tranquilidad en la aurora o en el crepúsculo de un verdeante valle, dice, santas actividades en medio de la naturaleza, estudio de la creación y la providencia, así como la comunión del alma con Dios, fueron las condiciones y oportunidades que hubo en los primeros años de la vida de Jesús. ¿Qué hemos hecho con este ejemplo? Retomemos el reflejo del ejemplo hasta que llegue a ser la luz que se refleja de nosotros. Lo sencillo, por eso dice el párrafo introductorio del Evangelio, simplifica maravillosamente los problemas de la vida. Se nos acabará esa sed por el dinero y por el lujo. Estrés causa eso. Acabo de escuchar una charla sobre la depresión a un médico aquí. Todas las cosas que habló como factores ocasionantes, diría yo, detonantes de estos problemas mentales. Y es el afán, hermano, de razón la Biblia dice, ¿no? El afán de las riquezas. Sean vuestras costumbres sin avaricia, dice el apóstol Pablo. Entonces dice, sean vuestras costumbres sin amor al dinero. Ese mundo en el cual vivimos está ocasionando todo esto en nuestros casos, no nos hemos dado cuenta. Y algo que me preocupa mucho, déjenme leer un poco más y ya les digo que me preocupa. Desde lo que acabamos de leer de Jesús y lo que se ha venido discutiendo dentro de este capítulo. La nota aquí de este párrafo dice: las instrucciones que da el Evangelio bien aprovechadas resolverían muchas perplejidades y nos guardarían de muchos errores, de muchos hierros. Nos enseña a estimar las cosas en su verdadero valor. Mire que trasladándonos a vivir el campo, nuestros hijos van a aprender y nosotros a respetar. Si les enseñamos que la biodiversidad cumple un papel y que los animalitos domésticos no se les ha de maltratar, fueron dados por Dios con un fin, forman parte allí del hábitat en el cual nos encontramos, hacen una contribución al equilibrio. Cuánto respeto, no solamente por ellos, sino también por el otro. Si el otro es por esa imagen y semejanza de Dios, quien ha descubierto en la vida del campo técnica y científicamente estos detalles para sacarlos a la luz pública. Solamente la Biblia lo dice. Este debería ser el libro de texto nuestro y de los nuestros y de aquellos que aconsejemos. ¿Por qué enseñarles nutrición con los más eximios nutricionistas de este mundo? Con el consejo de los reyes alimenticios, que nos siguen haciendo a nosotros anclados en un siglo ya
ya bastante distante de la revolución en la cual se encuentra el mundo hoy. Eso es palabra de Dios. Eso es palabra de Dios. Vivir en el campo, cuánto respeto. Fíjense todo lo que le estaríamos ahorrando de tipo moral y de otra magnitud o de otras características y nosotros respectivamos. Y luego dice, nos enseña a estimar las cosas en su verdadero valor, a dedicar nuestro mayor esfuerzo a las cosas de mayor mérito, personas que han de dar con respeto por el ecosistema, ¿no? Necesitan esta lección aquellos sobre quienes recae la responsabilidad de elegir morala. Oigan esto, hermanos, no deberían de del fin su Dios. Por favor, tomen su libro y encierren la primera línea que tiene que ver con lo que es el Evangelio en su esencia, encierren esta última, no deberían dejarse apartar del fin superior y ahora escriban allí como manera de reflexión. Lo típico es allí reflexión personal, lo típico es andar en contravía a este modelo porque nos parece irrisorio y no contesta ni a las necesidades, nuestras aspiraciones no alcanza ni siquiera a llegar a los linderos de nuestra expectativa. Y luego usted escribe, pero yo hoy me propongo, por la gracia del Señor, vendarlo a pico, pegado a esto. Nunca deberían apartarse del fin superior. Nunca. Elena White sigue diciendo, recuerden que el hogar terrenal ha de ser una preparación para el celestial, del cual es un símbolo. Mi hermano, esto habla gritos. La vida es una escuela práctica en la que padres e hijos tendrán que salir graduados para ingresar en la escuela superior de las naciones. Llevo casi 30 años metido en esta escuela de la silla de ruedas. Y todavía no me he podido graduar. No es como se hace en el mundo. Pero no entender que en medio de toda esta cosa está en lontananza, ya casi a la vista, escuela superior y la mansión de Dios. Elena White dice, sea este el propósito que dirige entonces la elección del punto en que se piensa fundar el hogar, y conforme a lo que dice el resto del capítulo, que ya he pellizcado algunas declaraciones, como han de nutrirlo, arreglarlo, moldearlo y como han de vivir dentro de lo sencillo, dentro de la limpieza, dentro del orden, conservando la presencia de Dios, haciendo un altar, mis apreciados hermanos, dentro del concepto de higiene como lo registra la Biblia, no el mundo secularizado, no el diccionario de castellano, sino como lo dice la Biblia. Eso sería higiene entre el israelita moderno o entre el pueblo de Dios contemporáneo. El párrafo termina diciendo, no hay que dejarse llevar por los deseos de riquezas, tampoco por las exigencias de la moda y por las costumbres de la sociedad. Y finalmente dice, téngase antes presente lo que más favorezca la sencillez, la pureza, la salud y el verdadero éxito. Qué tremendo todo eso. Expuestos a lo artificial, este mundo secularizado, mayor dificultad vamos a tener para nosotros desentrar lo básico, pero porque lo típico es tratar de la posición de Dios. Hay un instante que me estoy concluyendo con eso. Ese instante que dije, leyendo acerca de la vida de Jesús, luego por ejemplo, comparando con el caso de la 81, había algo que me parecía aquí como de preocupación. Eso tiene que ver con una investigación
neurológicamente una pérdida adecuada de las células que se encuentran específicamente en la corteza y de especial manera en el lóbulo frontal de cada uno de nosotros. Las células que conforman el sistema nervioso, que lógicamente son morfológicas y fisiológicamente las que tienen que ver con todo nuestro sistema nervioso, se llaman neuronas. El cerebro está dotado de plasticidad que mediante el ejercicio, respiración profunda y también la alimentación podemos contribuir, hermano, no para que se nos empequeñezca, sino para que cada día seamos más sabios, con lo que vimos ahí en la recomendación de Jeremías 9. Pero me parece que hay unas células que se descubren allí y que se conocen con el nombre de neuronas espejo. Entonces, cuando se hizo la investigación por allá en los 50, el científico tomó a unos niños de 21 días de nacidos. ¿Qué hace un niño en 21 días de nacido sino ser amamantado, esperar el calor de la madre y la protección de ella? Todavía debe tener en su mente el recuerdo de ese ambiente interior allá en las entrañas donde él se encontraba y de pronto llegar. Pero este individuo ejercitó a unos niños de 21 días de nacido, repito, y todos los gestos, los ademanes o la manera como él expresaba con los labios algunas cosas delante de esas criaturas de solo 21 días fueron poco a poco siendo repetidas por ellos. Y lo llevó a la conclusión: las neuronas espejo le permite a la criatura recoger la información del medio y luego reflejarla. Hace muchos años escribió Elena White una ley para la mente, hermanos. Nosotros somos transformados por contemplación. Y el apóstol Pablo segunda a los Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un qué, hermanos, como en un qué, como en un espejo, la gloria del Señor, neuronas espejo. Si se nos revela la gloria del Señor en esos ambientes que Dios escogió, en esas disposiciones que tiene el Evangelio para abarcar los problemas de la vida, en esas instrucciones, como dice el primer párrafo, que bien aprovechadas resolvían perplejidades muchas y nos ganarían bien de hierro y equivocaciones a granel. En esos ambientes, esas neuronas espejo terminarán bajo esa ley que no pueden violar, porque las leyes no se violan, la ley que no se viola. Y el ser humano es, el ser creado es por naturaleza fiel al instinto. Entonces terminará la niña reproduciendo, reflejando, proyectando aquello que está siendo el objeto de su contemplación. Porque la contemplación no se acerca a mí, necesita objeto de la misma. La contemplación es ambientes, una contemplación de la gloria de Dios. Tiene que ser elevadora, exígeme, porque decir ese ambiente. Porque de Dios el ego se olvida que no se peso a la cantidad de la aurora, por el crepúsculo, el brillante valle, las santas actividades de la naturaleza, la explicación y la providencia. Así como la comunidad con Dios, esos fueron las condiciones y oportunidades que fueron los primeros años de la vida de Jesús. Y volviendo aquí, al final del página 81, dice algo que sabemos hasta el cansancio, pero voy a leerlo una vez más. Y distanciándose un poquitito de esto de las neuronas espejo y de la contemplación, para que toquemos brevemente otros y concluyamos. El mundo entero de las ciudades de vicio, la contemplación, hermanos. Por doquiera se ve y se oye el mal, contemplación, neuronas espejo. No olvides ese término. Todo es
se encuentran incentivos a la sensualidad y disipación de los espejos. La manera de corrupción puede continuo. Cada día se registra actos de violencia, robos, asesinatos, indecibles. El resultado, hermano, de este tremendo más como consecuencia de la erosión de las instituciones que ven neuronas espejo. La vida en las ciudades es falsa y artificial, intensa opción por el dinero, torbellino y afán de placeres, fiebre de ostentación. ¿Cómo van a trasladar eso a los lugares que recién se van a formar, verdad? Ostentación, lujo y prodigalidad son otras tantas fuerzas que impiden, dice que impiden a la mayoría de la humanidad que cumpla el verdadero fin de la vida y la línea que le había dicho antes que subrayaran. No deberían dejarse apartar del fin superior. Neuronas espejo, hermanos. Y concluyo, hermanos queridos, concluyo. En la página 283, hablando de esos hombres celebridades de la escritura, ¿cuántos de estos se crearon en humildes hogares del campo? Miren cómo se va a arreglar el hogar y dónde se ha de escoger establecerlo. No supieron de lujos, no malgastaron su juventud en diversiones. La tecnología hoy, ¿no? Todos los niños ahora con celular y se me crispan los nervios. Muchos de ellos tuvieron que luchar con la pobreza y la dificultad. Y los padres, para entretenerlos, en vez de darles tinas y cardos, les dan celulares y bicicletas. ¿Quién presenta lo atípico? ¿Por qué nos dejamos separar de este fin superior? ¿Por qué nos acabamos en nuestra sabiduría y en nuestra valentía en vez de ser que Jehová es Dios, mis hermanos? Estos hombres de Dios tuvieron que luchar con la pobreza y la dificultad. Jóvenes, muy jóvenes, aprendieron a trabajar. Su vida activa al aire libre les dio vigor, elasticidad a todas sus facultades. Obligados a depender de sus propios recursos, lucharon contra las mismas y vencieron obstáculos y adquirieron valor y perseverancia. ¿Cuántos empezaron este proyecto conectándose cada día? ¿Cuántos hay? La inestabilidad cumbre. El padre dijo 22, 28 dijo, determinarás sí mismo una cosa y esta te será firme, pero previamente les he dicho, reconcíliate con Dios. Hemos generado una actitud de inestabilidad increíble, una cosa increíble, vamos bien, improviso, estos hombres no. Dificultad que ayudan a tener confianza en sí mismos y dominio propio y apartados en gran medida de las malas compañías, que contentaron entonces con placeres naturales y buenas compañías, gustos sencillos, hábitos templados, dirigidos por principios puros, fuertes y veraces, y al ser llamados a efectuar la obra principal de su vida, pusieron en ejercicio todo eso que habían adquirido en esa escuela. ¿Cuántos aspectos elementales, pues, se pueden derivar del estudio o el espíritu del Señor de este capítulo? No pretendo ser exhaustivo, no pretendo haberlo dicho todo. Queda bajo la consideración de la clase, siga andando, leyendo y reflexionando cada vez más y más, porque este arte de Dios tiene una profundidad que cada día nos permite sacar más y más. Insondable, hermanos, como las profundidades del mar. Dejo, pues, bajo la consideración de todos, esto que se ha discutido en el día de hoy. Padre Celestial, una vez más, conmovidos a la sinceridad de tu palabra, al entrar en este día, al contemplar tu grandeza, tu
revelado en él, tan íntimo y tan nuestro si lo quisiéramos. Danos la convicción que da tu espíritu y el ardor en el alma de apropiarnos de todo dicho que sale de tu boca. Señor, perdónanos y permite que esto nos mueva ya, Señor, nos despierte. Haga algo en nuestra vida, por favor. Levántanos, Señor, restáuranos, redímenos y sálvanos. En Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Adelante, pastor. Bueno, tenemos 3 preguntas que realmente parten de corazones, sendos corazones muy, pero muy clamorosos. Dios mío, qué realidad es la del pueblo tuyo hoy. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. La primera hermana dice que no es valorada, no se aprecia lo que hace en el hogar. Pregunta cómo salir de esa monotonía y cómo para poder estar por encima de todo eso sin ser apreciada. Tremendo esto, ¿no? Pues le digo a la hermana que yo no conozco bien los detalles. Como escapan a mi comprensión los pormenores, es un tanto difícil arriesgar una respuesta pues que vaya directamente a contestar. Pero ignorando en esta hora, a causa del desconocimiento que tengo, que tal vez podemos haber estado cometiendo algunas fallas. Por ejemplo, imagínense el esposo que salía a trabajar y regresa, y es verdad que el esposo estaba ahí con los hijos, pero su indumentaria, su atuendo no es el ideal, no presenta, digamos, como esa expresión alegre que atraiga, más bien al contrario, su aspecto puede generar una cierta cosa que no voy a definir ahora, me da pena. Puede ser que los hijos, es verdad, están siendo ahí atendidos por ella, pero en algunos aspectos sencillos están siendo desatendidos, por ejemplo, la limpieza, la higiene, yo no sé qué detalles hayan. Generalmente para uno poder brindar un consejo, una recomendación, tiene que escuchar las partes comprometidas, pero así de una forma unilateral es muy peligroso porque uno se puede socializar con el que está oyendo. Yo solamente le voy a decir 2 cosas a esta persona. 1, que revise a ver qué está pasando en su vida. Generalmente ahí puede estar el problema. Y para eso tiene un recurso formidable, que se humille y se arrepienta. Si es así, le pida a Dios que le dé sabiduría al Señor. Le va a ser sensible de algunos puntos que habrá que organizar si es que realmente está partiendo desde su propia deficiencia algo que está congestionando la vida conyugal y de hogar. Número 1 de eso. Siempre tenemos que revisarnos. No seamos sabios en nuestra opinión. No creamos que tenemos la última palabra y la razón nos corresponde. Tal vez hay que oír la otra parte también. Recuerden que esto es el concurso de 2. Así se construye la imagen de Dios en términos edénicos y originales, nunca en solitario, siempre con la pareja se construye la imagen. Entonces, en primer lugar, esa recomendación, no muy respetuosa, y en segundo lugar, pues si agotando los recursos que están a mi alcance, sigo siendo objeto del poco valor que se me da, tal vez el ser ignorada, hasta repudiada, pues haga de Cristo su novio, su esposo. Sírvalo a él en la persona de su cónyuge con corazón indiviso. Pídale al Señor que le quite la amargura y el resentimiento, que no la vaya a destruir, terminará deprimida en una clínica. Y conténtese como se contentó el Señor, con la aprobación del Padre. Así nos ignoren y no nos tengan en cuenta. Aunque padre y madre me dejaren, con todo,
me recogerá Jehová. Lutero escribió en ese canto que está en nuestro himnario adventista: si los hijos y la mujer han de perecer, que los principios del gobierno de Dios no. Finalmente, hermana, donde está Jesús, no hay lugar para la monotonía, porque Él con su presencia le da sentido a las cosas. Lo que hace monótona nuestra existencia es que no haya esperanza en el corazón, que no tenga propósito elevado y que no tenga sentido. Busca al Señor de todo corazón y Él le ayudará a arreglar la situación suya y del hogar, y si no, no se desbaratará en medio de estas cosas. Segunda pregunta: queremos ir al campo, Estados Unidos, no hay dinero, ¿a dónde vamos? Muy difícil, muy difícil. En primer lugar, le digo, si este es un componente familiar, estudien bien la situación antes de dar los pasos. Que traten de recoger la mayor información posible con respecto a lo que representa hacer un traslado de esa magnitud. Y número 2, que se pongan de acuerdo los miembros de la familia. No lo vayan a hacer en desacuerdo, porque donde dos se ponen de acuerdo, ahí obra Dios. Entonces, estudien bien, pónganse de acuerdo. Si ven que hay consenso, avancen; si no, hay que esperar. Y número 3, pídanle al Señor que de alguna manera les permita explorar, tratando de conseguir información, primero en aquellos lugares donde se pueden atender y recibir planes familiares, para irlos ayudando a hacer la transición, la preparación antes de ser independientes, porque sin saber nada del campo, como eso de exigente en algunos aspectos, sin saber nada de allí, pues yo no le auguro mucho a eso, ¿no? Sería simplemente cambiar de ambiente, pero siguen todas las cosas de la misma forma. Yo no sé si es una hermana o hermano, si eso será en USA, yo no sé en Estados Unidos, quiero decir, yo no sé si eso será en las fundaciones o de manera independiente. No conozco las características de este componente familiar, y si no hay dinero, pues entonces hay que ser prácticos. Entonces recurramos en primera instancia a aquellos que nos pueden ayudar para ir haciendo la preparación, ¿no? Y el cambio, pues desde los puntos iniciales y de partida que todo proceso tiene, y los de esta naturaleza tampoco ignoran. Entonces sería bueno acceder primero a aquellos lugares que son de vida comunitaria. En Estados Unidos, por lo menos yo sé que allí en Platina, y no sé si tienen pues este tipo de propuestas, creo que sí, o en otros lugares, en Colombia, y bueno, mirar a ver, de todas formas que no se vaya a dar un paso equivocado, porque ya en el pasado vimos las consecuencias verdaderamente horribles de todo, que la gente abandona el barco y no quieren saber absolutamente nada. Tienen que orar mucho por este asunto, ¿no? Mucho. Y última pregunta: que el esposo no está de acuerdo y sus hijos en el ambiente donde están se pierden, ¿qué hace? No sé cuál de las tres preguntas es más complicada. Aquí está el agravante de un esposo que no está de acuerdo, y acabo de hacer la recomendación que eso hay que ponerse de acuerdo. Le queda a esta dama un recurso que nunca falla, y ustedes dirán siempre lo mismo. Yo también consideraba eso antes, me parecían respuestas sin sentido. Ahora veo que tienen peso y valor. Arrodíllese a orar con lágrimas en los ojos y dígale al Señor que haga Él el trabajo que usted no puede hacer. Humanamente es imposible que un hombre repare a otro. Humanamente hablando, es imposible que uno contribuya, o más bien haga un cambio radical de esta naturaleza en la vida de otro. Eso no se puede. Hay que estar en la reparación de uno mismo, la restauración de uno mismo, y desde allí, por la gracia del Señor, permitirle a Él que trabaje, y que ese clamor de madre por sus hijos, imaginen que el más dolido e interesado es el Señor. Entonces tiene que tratar de encontrar en nuestra actitud elementos muy poderosos
que le permitan a él entrar y diseñar entonces sus estrategias. Si uno se pone a hacer eso solo, puede hacer mucho daño, va a ser peor el daño que se va a ocasionar. Realmente considero a esta persona y solamente le puedo rogar que ayune y ore. Hay poder ahí y hay poder en Jesús. A ver el Señor cómo le ayuda a resolver esa situación que está viviendo. Hermanos, desde acá estaré orando por ustedes, oren por un servidor. También tengo hijo y ustedes saben cómo son las cosas. Estamos en un mundo disoluto, difícil. Oremos unos por los otros y permitamos que este proyecto siga de alguna manera interesando nuestra conciencia. Dios les guarde a todos ustedes. Un abrazo, feliz sábado. Y antes de despedirme quisiera orar por todos una vez más y de especial manera por estos casos que han sido trasladados hoy a manera de inquietudes y preguntas. Amado Señor, en Cristo Jesús quiero agradecerte todo y en su nombre bendito abogar por esta iglesia, Señor, en esta hora. A través de Jesús, nuestro intercesor, y por la obra suya, el Espíritu Santo, pedirte una bendición para los hermanos, los que están maltratados por la enfermedad, por la economía, por la situación familiar y por tantas otras cosas. Y oro, Señor, con un corazón dolido al escuchar estos interrogantes hoy, por las personas que se han adelantado para poder entonces plantearlos. Allí hay un clamor desgarrador que se me parece al de aquel hombre que estaba en calidad de poseso y que cuando quiso hablar no pudo, pero Jesús escuchó esa muda súplica. Escucha esos clamores de esas personas y bendice y salva esos hogares, Señor. Tú eres el único que puede, tú eres el único que debes hacerlo. Dales a ellos pues esa capacidad de admitir las estrategias divinas y danos a nosotros el bien de favorecer y proteger nuestros hogares y nuestros hijos, Señor. Bendice esta iglesia y ayúdanos a acercarnos en paz al sábado. Muchas gracias por esta semana, nos has permitido estar juntos. Bendice este proyecto y prospéralo. En el nombre del Señor Jesús te lo suplicamos. Amén.